que a veces que pasa, pueden volver a entrar, digamos. Ahí está, creo que está grabando. Sí, buenísimo. Bueno, vamos a arrancar. Voy a empezar a presentar. Dame un segundo. Esperen que no sé por qué. Ahí está. Creo que si yo comparto, denme un segundito, perdón. Dale, papi, chao. Bueno, ahora sí, arranquemos. Voy a compartir una pantalla. Acá, una pestaña, si no me equivoco es esta, lo veremos. ¿Entendido? ¿Están viendo la presentación? Sí, Solcito. Sí, buenísimo. Tengo un montón de pestañas abiertas y ya no sé qué tengo, perdón. Esta es la que tengo que compartir, perdón. Ahí lo están viendo más grande o no. Ahí se ve más grande, puede ser. Sí, ahora sí. Bien, mortal. Bueno, denme un segundito. Que abro esto acá para verlos ustedes y esto acá. Bien. Bueno, vamos a arrancar entonces con este taller que es de Paragraph Writing. Como ven ahí abajo, bueno, pusimos nuestros nombres, nos faltaron los de las chicas, pero les prometo que lo voy a agregar para que lo tengan a mano. Vamos a empezar en realidad como haciendo un paneo general sobre cuáles son las partes de un párrafo. Decidimos y lo charlamos de dar este taller en español también para que sea como un poco más fácil y se facilite la comunicación. De todas formas, si alguno tiene alguna duda y la quiere hacer en inglés o tiene alguna duda de algún tema en inglés, obviamente somos todos estudiantes de inglés, entonces lo podemos ver. Para que lo tengan en cuenta y arrancando con eso, digamos, hay 4 partes de un párrafo dentro de lo general. Después, bueno, cada una tiene como sus subpartes, digamos, y se va como expandiendo en esto. La primera es la introducción. La segunda, que es muy importante, es la topic sentence. La tercera son las controlling ideas. Y la cuarta es la conclusión. Hasta ahí creo que no estamos viendo nada nuevo, me parece que ya es algo que todos sabemos de memoria casi. Primero que nada, bueno, mencionamos primero la introducción. ¿Qué es lo importante y lo más importante, digamos, para tener en cuenta dentro de la introducción? Es que esta introducción es una contextualización. ¿Qué significa esto? Que lo que ustedes van a redactar en su párrafo los pone en contexto. Esta introducción los pone en contexto en eso. Por ejemplo, si ustedes les preguntan o les piden un párrafo de algún tema en específico, ustedes pueden arrancar, voy a pasar y después vuelvo, por ejemplo, con una definición. O sea, por ejemplo, en este caso, si les preguntaban las ventajas o las desventajas de las tarjetas de crédito, por ejemplo, pueden utilizar una definición que es, bueno, explica justamente qué es lo que ustedes van a mencionar después, justamente lo contextualiza, porque justamente habla del tema en específico que ustedes van a desarrollar. Después tenés la contextualization, que en realidad, más que una definición, por ahí es como algún dato extra que también los pone, digamos, en contexto dentro del mismo párrafo. Y también tenemos números estadísticos, por ejemplo, que obviamente esto no es que van a arrancar su introducción diciendo el 95,4% de la gente decide, no sé, sino que es en esto, bueno, como el ejemplo que les pusimos acá, que dice, nowadays, 9 out of 10 people choose to resort to credit card payment. Esto, bueno, estas categorías, digamos, se les pueden ocurrir otros ejemplos de introducción y no necesariamente tienen que como que caer en una de estas 3 categorías, sino que le hicimos como, bueno, para agrupar un poco las ideas dentro de qué es lo que se puede poner en la misma introducción. Importante esto también es saber que tiene que ser corta, o sea, en un párrafo es una oración, no se gasten mucho más que eso, porque después van a tener que hablar de la topic sentence y de las controlling ideas. Entonces, y eso es por ahí lo que les va a ocupar un poco más de oraciones y un poco más de espacio. Entonces, siempre es importante que la introducción la mantengamos cortita. Y en esto, bueno, recuerden que justamente, valga la redundancia, la introducción introduce lo que va a ser su topic sentence. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Se va entendiendo todo? ¿Perfecto?
veo que me dicen que sí. Gracias por activar la cámara, la verdad, les quiero mucho. Sobre todo una consulta. Yo estoy Sí. en primero, por ejemplo. Me parece que nosotros todavía no vemos el tema de la intro. Usamos como introducción directamente la topic sentence, ¿puede ser? ¿O yo entendí mal? En realidad, dentro de las partes del párrafo está la introducción y normalmente como que al no ser una parte del párrafo tan crucial como la topic sentence, por ejemplo, si uno la omite, no se penaliza, digamos. O sea, no pasa nada si no lo ponen, pero si le faltan palabras, si quieren darle más organización al tema y demás, está bueno incluirla. Siempre es algo cortito, es una contextualización y es como por ahí para poner al lector de su párrafo en tema. Pero justamente esto lo van a ir, es como que cuando uno escribe tanto un párrafo y ya más adelante cuando vean un essay, es como que uno va tomando todas las decisiones que son muy estratégicas. ¿A qué me refiero con esto? La cantidad de palabras que uno pone en las controlling ideas, la cantidad de palabras que ponemos en la topic sentence, si la conclusion se nos va muy corta o muy larga, todas esas cosas como que uno las va nivelando mientras va escribiendo, y eso, bueno, se va a ver según la cantidad de palabras que ustedes tengan. Por ahí es un tema que vos sabés un montón, por ejemplo, que te dan, y tus controlling ideas son muy largas, por ejemplo. Entonces, bueno, no necesitas darle lugar a esa introducción, siempre que no te la pidan y no sea necesario. Pero no va a estar mal incluirla, o sea, nunca va a estar de más y nunca va a estar mal, sino que, bueno, siempre por ahí se priorizan esas partes del essay que en realidad tienen un poco más de contenido relacionado con la materia y lo que a ustedes les están enseñando. Sí, y perdón, tiro un datito más. Aparte también depende con quién hagan la materia, porque por ejemplo, nos estábamos hablando recién con Solcito, con Colo, Maxi, habíamos hecho con distintos profes, y por ejemplo yo tuve con Espataro, no sé si alguien acá tiene con Espataro, de paso es una grosa, la amamos. Y Espataro, por ejemplo, no era necesario hacer, por lo menos cuando yo lo hice, no era necesario hacer, digamos, una introducción. De hecho, yo creo que los parágrafos que rendí con ella, yo arrancaba directamente con la topic sentence, por dar un ejemplo, y como decía, me aprobaba. Pero, como les decía Solsi recién, nunca va a ser un error agregar una introducción. De hecho, hace que el parágrafo quede como más lindo, más estético. No arranca como muy brusco, por ahí, digamos, directamente con la topic sentence. Entonces, siempre es bueno agregarle, digamos. Nunca va a estar de más. Y siempre le da como un datito, un puntito extra, digamos, por así decirles a sus Sí, prácticas. y siempre, o sea, en esto que yo les decía de por ahí la estrategia, entre comillas, si su topic sentence es demasiado corta, por ejemplo, ustedes les piden las ventajas de algo, y su topic sentence es, las ventajas de esto son tal, 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 no va a estar mal, obviamente, pero por ahí te da como lugar a expandir un poquito más de, bueno, qué es lo que se está hablando, por qué estoy hablando de esto, o sea, eso va a depender, digamos, de cómo ustedes lo quieran introducir. Entonces siempre está bueno como tenerlo en cuenta. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? O seguimos para adelante nomás. Si no me contestan, lo tomo como que seguimos para adelante. Denme un segundito. No me está dejando cambiar el Panther. Ahí está. Bueno. Esto es un poco lo que ya les expliqué. Y ahora pasamos a lo que es la topic sentence. Denme un segundito para esto acá. ¿Se ve en la pantalla? Sí. Genial. Nael, te doy el... Muchísimas gracias, Solcito. Bueno, como vieron recién con Solcito, bueno, estamos viendo de que existía, ¿sí?, una introducción, ¿sí? La introducción, como les dijo ella, las va a poner en contexto, ¿sí? Al lector pone en contexto, bueno, mira, vamos a hablar de tal cosa, ¿sí? Acá hay un datito del color, está perfecto. Pero ahora, ¿qué hay que hacer? Ahora lo siguiente, digamos, es contestar la consigna que se les dio, ¿sí? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, la función principal, digamos, de la topic sentence vendría a ser contestar la consigna que les hayan dado, ¿sí? Esto siempre es clave. Ustedes fíjense la consigna que les diga, por ejemplo, supónganse que les preguntan, which are the advantages of, say, credit cards. Vamos a seguir con el mismo ejemplo, así vamos con el mismo toda la presentación. Ustedes les piden ventajas o desventajas, tarjetas de crédito, ¿sí? Entonces, mi topic sentence, ¿qué tiene que expresar? Las ventajas y las desventajas de las tarjetas de crédito, ¿sí? Tiene que estar expresa y clara, ¿sí?, la respuesta a la consigna de la topic sentence.
Bien. Hay unos datitos que les pusimos nosotros aparte de que no tiene que ser más de una oración, ¿sí? Lo mismo con la introducción, lo mismo pasa acá con el topic sentence, ¿sí? Entonces, si ustedes en sus writings hacen una introducción y hacen una topic sentence, hasta esa parte deberían llevar dos oraciones, ¿sí? Una oración para la introducción y otra oración para lo que es la topic, ¿sí? Y lo que está, bueno, abajo lo que les decía recién, ¿sí? Entonces, ustedes siempre prestan atención a que ustedes contesten a la consigna, ¿sí? Si ustedes ven, por ejemplo, leen su topic sentence y no ven una respuesta clara a la consigna, quiere decir que van a tener que modificar algo, ¿sí? Entonces, les piden desventajas de, por ejemplo, las tarjetas de crédito y podemos poner las desventajas de las tarjetas de crédito son dos puntitos y enumeramos, ¿sí? Y ahí ponen, obviamente, las desventajas que ustedes prefieran. Hay algunos casos, y esto pregúntenle a sus profes, porque depende mucho, digamos, de cómo les hayan dado. Hay algunos profes que, por ejemplo, no les gusta que simplemente mencionen, por ejemplo, las tarjetas de crédito tienen 3 desventajas, y que esa sea su topic sentence, sino que tienen 3 desventajas, 2 puntos, y que las enumeren en la topic sentence. Yo, como recomendación personal, les diría que las enumeren, porque de paso les sirve para extender el número de palabras, digamos, llegar más fácil a las 150, o cuántas que les piden ahora en el primer año, 180 creo. Si van a 200. llegar más fácil. 200. ¿200 les piden ahora? Creo que sí. Ah, bien, bueno. Sí, sí, estamos en 200. Bien, bueno saberlo. Entonces, más con razón, para llegar a 200 palabras les va a convenir entonces que enumeren, digamos, esas cosas, digamos, que sean las desventajas. Y otra cosita más, fíjense que cuando ustedes van a enumerar, digamos, las desventajas o las ventajas, ¿sí? Traten de que gramaticalmente sean el mismo tipo de palabras. ¿A qué me refiero? Ustedes van a enumerar 3 desventajas de las tarjetas de crédito, ¿sí? Y ustedes ponen, por ejemplo, son fáciles de ser, no sé si se diría hackeadas o robadas, X, son fáciles, ¿sí? Van a poner un adjetivo, una frase adjetival. Y después ponen ustedes, por ejemplo, no sé, tienen otra desventaja de tarjeta de crédito. Los intereses. Los intereses. Ah, está, justo, encima el ejemplo me viene de 10. Los intereses. ¿Eso qué vendría a ser? Eso es un noun, ¿sí? Entonces, ustedes vinieron de aclarar un adjetivo y ahora pasan un noun, ¿sí? Lo que habría que tratar de hacer, digamos, es que si ustedes ponen, por ejemplo, 2 ventajas o 3 desventajas, que las 3 sean un verbo, que las 3 sean un sustantivo o que las 3 sean un adjetivo, ¿sí? Va a quedar mucho más prolijo a que si ustedes ponen, por ejemplo, un verbo, por ejemplo, son hackeadas, y después ponen un sustantivo, como decía recién ahí Indiana, los intereses, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ustedes traten siempre de que las 3 o 2 que pongan ustedes, ventajas, desventajas, características, lo que sea, que sean gramaticalmente iguales, ¿sí? 3 adjetivos, 3 verbos o 3 nouns, ¿sí? Eso también. Sí, Sí. en esto es re interesante lo que dicen a él también, porque por ahí a uno no lo piensa y es re contraútil. Y también saber, bueno, vamos a ver en un ratito lo que es el parafraseo, pero en esto, bueno, si yo tengo mis 3 razones, digamos, mis 3 razones, y por ahí, sí, una es un sustantivo, sí, una es un verbo, no significa que yo tenga que descartar mi segunda o mi tercera razón, sino que lo voy a parafrasear. ¿Qué significa esto? En vez de decir, por ejemplo, los intereses, puedo decir conllevan o qué sé yo, tienen o perjudican a la gente por bla, bla, bla. Entonces en eso yo retransformé lo que antes era un sustantivo en una frase que es verbal. Entonces ya puedo como por ahí tener en cuenta ese paralelismo, que es lo que hablaba Leon recién, que es justamente paralelismo porque se les pone como a la misma altura, digamos. Entonces, bueno, siempre pensarlo así. No necesariamente vamos a tener que descartar lo que habíamos, o sea, lo que teníamos en mente, sino es, bueno, organizar nuestras ideas, que siempre va a ser lo más importante, y poder como hacerlo, como estaba diciendo recién Lea. Eso nomás, amigo. Tal cual. Datazo. Sí, tal cual. Me ha pasado a mí encima de esto que dice Solcito, de que yo por ahí he borrado ideas, porque tipo, claro, o sea, no se me ocurría como en el momento para frasearlo, tipo ponerlo de otro modo, tiene que borrar ideas, pero es bueno, claro, en vez de poner intereses, tal vez poner, como decía ella, están muy buenos, tal cual, sí. Gracias, Solci. Bien,
La siguiente diapositiva, no sé si no me acuerdo si hay topic sentence también o ya pasamos a... Creo que no hay nada. A ver. Es lo mismo que dijiste. Ah, sí. Sí. No agrega mucho acá, digamos, pero sí que es la más importante. Esto sí también es súper importante. Es y se dice most important sentence in the paragraph. Muy importante. Yo creo que por ahí son las oraciones que más puntos bajan por ahí si están mal hechas del paragraph, digamos. Yo creo que en la única oración, digamos, con la que debería hacer mucho hincapié en no equivocarse es en la topic sentence, que es la que tiene que estar súper clara. Por ahí las ideas son muy vagas, por ahí como que no se logra identificar bien cuál es la topic sentence. Si les pasa eso, fíjense que tiene que quedar súper claro. O sea, usted tiene que leer la oración y ver, esa es la topic sentence. Si no está clara la topic sentence, van a tener que modificarlo, ¿sí? Porque como les digo, es la oración con la que más suelen bajar puntos por ahí en las correcciones, ¿sí? Entonces ténganlo en cuenta, que responda bien claramente a la consigna que les dieron. Y bueno, y acá le dice que debería describir, digamos, básicamente todo lo que se va a hablar después en el párrafo, ¿sí? Recuerden que ustedes ahora, ya lo van a ver ahora con Cole y con Maxi, tienen que desarrollar todas esas ideas, bien, pero en la topic sentence tiene que estar bien enumeradas, bien nombradas todas esas ideas que vayan a expresar ustedes después, ¿sí? Así que recuerden bien, piensen antes, hagan un outline antes de empezar a hacer el writing, ¿sí? Digo, yo voy a hablar de estas 3 ideas, por dar un ejemplo, y que queden bien claras que esas 3 ideas son las que voy a desarrollar, las pongo bien claras en la topic sentence, ¿sí? Pero siempre déjenla súper clara, una oración clara, concisa, donde ustedes respondan a la consigna y que queden bien enumeradas, ¿sí? Las ventajas, desventajas, características, lo que sea, digamos, que es lo que tengan que hablar, ¿sí? Pero que se tiene que identificar muy bien cuando yo lea el writing, que diga, esta es la topic sentence, ¿sí? Ya sea la primera o la segunda dentro del writing, pero tiene que quedar clara, digamos, la diferencia entre topic sentence con el resto, así que tenganlo en cuenta porque es una oración que le dan mucho bolilla a la hora de corregir, ¿sí? Es la más importante, así que eso. Sí, y a esta no la pueden omitir, por favor, les pido. O sea, lo que No, decían no. de la introduction no vale para la topic sentence, o sea, tiene que estar sí o sí. Creo que la introduction de lo que vamos a ver hoy es lo único que se puede llegar a omitir. Digamos, es lo único, después el resto, todo lo que van a ver con Max y después con Goro y esto que estamos viendo ahora, tiene que estar sí o sí. ¿Bien? Bueno, tenemos acá un par de ejemplos, ¿sí? De topic sentences, ¿bien? ¿Habrá un voluntario o voluntaria para leer estas oraciones? Tipo, las podremos leer nosotros, pero me gustaría realmente escuchar a ustedes. O sea, que estamos sin vergüenza, que acá somos todos compañeros, compañeras. Alguien que quiera, y le regalamos un alfajor. Si regalan alfajor, yo leo. Digo yo. No quiero ser la única que hable, pero si nadie más se ofrece, yo puedo leerlo. ¿Puedes leer una? Va a ser genial porque va a animar al resto. Léeme la primera y después ya ahí se van a hacer el resto para leer la segunda y tercera. Y muchas gracias, Indiana. Dale. Okay. A vegetarian lifestyle can have 2 main advantages. It might have the same nutrients and be healthier than a diet based on meat. And it might help the environment. Muy bien, perfecto. Muy bien. Bueno, ¿cuál creen? Yo estoy atento al chat, cualquier cosa. Si a lo mejor no quieren aprender el mic, estoy atento al chat, cualquier cosa ahí. Pero, ¿ustedes creen cuál sería la consigna acá, digamos, que les han dado para que esté esta topic sentence acá? Digamos, ¿cuál tiene que haber sido la consigna para que yo tenga que escribir esta topic sentence? Las ventajas de una dieta vegetariana. Perfecto, muy bien. Las ventajas de... ¿Ventajas o desventajas? Sí. No, ventajas. Ventajas de una vida vegetariana. Muy bien. Entonces, fíjense que yo acá pongo, ¿sí? Lo que leía recién ahí, Indiana, a vegetarian lifestyle can have 2 main advantages. Bien, ahí yo ya especifico de cuántas ventajas voy a hablar en mi paragraph, ¿sí? Ya queda eso claro. Y después, ¿qué hago? Las enumero. Bien, bueno, en este caso son 2. No sé si es enumerar a partir de 3, pero bueno, las enumero las 2. Y pongo, it may have the same nutrients. Ven que tiene el celular y voy leyendo por eso a poquito. And be healthier than a diet based on meat. And it might help the environment.
tenemos una ventaja relacionada con lo que es la nutrición, ¿sí? Con la comparación con la carne, ya vamos a ver bien eso. Y después la otra, it might help the environment. Como se habrán dado cuenta, fíjense que tenemos dos ventajas, ¿sí? Y ambas son frases verbales, ¿sí? Lo que les decía recién, fíjense que son ambas iguales, ¿sí? Entonces, eso también es importante. Otra cosita, ahora que veo esto de might acá, recuerden que cuando ustedes estén haciendo los writings, ¿sí? Nunca hablen de algo, digamos, como firmándolo, como que es así. Siempre usen it can be, it might be, ¿sí? No den algo como por sentado o algo por hecho, sino que siempre puede ser así, esto se puede dar así, asá, ¿sí? Siempre háblenlo desde ese punto de vista. Entonces ahí tenemos las dos bien especificadas, digamos, y dos frases verbales. Para ustedes, ¿está correcta esta topic sentence? Fíjate en el chat, Lean, que ahí dijeron algo que está interesante. Perdón. O que te lo lea. No parece de por sí, porque ustedes se lo medio incómodo acá. Ámbar Pilar, que no sé si ustedes te digan Ámbar o ustedes te digan Pilar, después nos decís. Puso que la consigna de esto eran las advantages and disadvantages of a vegetarian diet. Bien. Entonces, cuidado. Bueno, sí. Ahí debo mucho cuidado con eso. Recuerden que ahora lo que ustedes están viendo, digamos, en primer año, había otro mensaje más. No alcancé la que dice. Sí, Yo considero Stefan que dice está bien. que considera que está bien. Sí. Está perfecta, muy bien. Sí, ahí dice que se dio Ámbar Pilar, cuenta. Ámbar o Pilar. Ámbar. Me gusta el Dice que nombre de se dio Ámbar. ¿Podemos decir Ámbar? Bueno, exactamente. Ámbar. Genial. Advantages, digamos, pide acá. Recuerden que en primer año siempre les van a hacer hablar de una cosa, ¿sí? De hecho, justamente esto que menciona Amar es súper importante, ya me dio el pie, de que no hay como que mezclar, por así decirlo, ventajas con desventajas, ¿sí? En primer año. Ya van a ver que en segundo ya van a ver todo esto de comparar y ese tipo de cosas. Pero ahora en primer año, digamos, siempre les van a pedir o ventajas o desventajas de algo, ¿sí? Y súper importante que si a ustedes les piden ventajas, ni siquiera mencionen de que tal cosa tiene una desventaja, ¿sí? Supónganse que acá, por ejemplo, como decía recién Indiana, la consigna sería ventajas de una vida vegetariana, ¿sí? Sería, por ejemplo, erróneo que yo arrancara diciendo, por ejemplo, si bien ser vegetariano puede tener ciertas desventajas, ya ahí hay un errorcito así, o estamos dando a entender que tiene desventajas, o sea, es obvio que tiene desventajas, todo tiene ventajas y desventajas, pero a la hora de escribir un párrafo, ¿sí? Es súper importante que nos centremos en lo que dice la consigna, ¿sí? Y si nos piden ventajas, nos centremos pura y exclusivamente en ventajas. La cosa que yo tengo que escribir solamente tiene ventajas, es lo más hermoso del mundo, es perfecto, no tiene defectos, ¿sí? Y si me piden desventajas, ¿sí? Es lo peor, tengo que darle con un palo, básicamente, ¿sí? Pero siempre manéjense como los dos extremos, ¿sí? Hablen de ventajas o desventajas, de lo malo y de lo bueno, ¿sí? Pero no mencionen por ahí de que tiene, por ejemplo, otras o algo por el estilo, ¿sí? Que no se arma ahí como una mezcla de ventajas, de cosas buenas y cosas malas, digamos, dentro del mismo writing, ¿sí? Bien, entonces damos como que esta topic sentence está correcta. Muy bien. ¿Quién quiere leer la segunda? ¿Alguien quiere leer la segunda oración? Tenemos acá 60 personas. Me imagino que... Yo puedo leer. Muy bien, Abby. Gracias. Cuando quieras, te escuchamos. Bueno. Leading an unhealthy lifestyle can have two main disadvantages. People are more prone to suffer from obesity and some chronic diseases, and this type of lifestyle may also carry many mental illnesses. Bueno, muy bien, perfecto. Acá, sí, estamos analizando, digamos, lo mismo de recién. Vamos a ver que tenemos la aclaración, digamos, de las desventajas de lo que estamos viendo en este caso. ¿Qué cosa sería acá la consigna? ¿Cuál sería el topic para esta topic sentence? ¿Qué es lo que las profes tienen que haberles puesto o pedido? Si Las dice desventajas, sí. las desventajas de una vida no saludable, digamos. Exactamente, muy bien, ¿sí?
Las desventajas de una vida, digamos, no saludable o no seguir un estilo de vida saludable. Muy bien. Entonces, ahí en la topic sentence estamos aclarando eso. Bien, ponemos los 2 puntitos y aclaramos cuáles son las 2 desventajas que esto conlleva. ¿Sí? Está muy bueno eso. Les tiro 2 phrasal para que tengan en cuenta acá a la hora de las topic sentence, que eran bring about. Bien, siempre para cuando tienen ventajas. Cuando algo, something brings about, que ahí traen las ventajas. Y las desventajas es bring on, ¿sí? Entonces, siempre les sirve, antes que por ahí decir can have 2 advantages, podemos decir bring about o bring on, que queda un poquito más estilístico para que tengan en cuenta, ¿no? Sí, Te interrumpo un segundito. Sí. En realidad es para agregar una cosa nomás, que es que si ustedes ven, digamos, el esquema de las tres topic sentences, las 2 que ya leímos y la que vamos a leer ahora, se van a dar cuenta que los esquemas son muy parecidos. En la primera tenemos el sustantivo, digamos, vegetarian lifestyle, y después tenemos can have 2 main advantages. Después el otro, leading an unhealthy lifestyle can have 2 main disadvantages. Bueno, la tercera es un poquito, ya te contestamos, Estefan. Dame un segundito que termino la idea, así no se mezcla. En realidad esto, digamos, ¿por qué lo resalto? Porque siempre es útil, y esto es como un tip de estudiante, porque uno se da cuenta cuando va escribiendo, que al ser un esquema parecido, el de todas nuestras topic sentences, podemos intentar tener como eso en la mente y a la hora de escribir el párrafo, y siempre hacerlo de la misma manera. O sea, obviamente, nunca van a ser las mismas controllerías, porque depende del tema. O sea, si a vos te preguntan algo de smart houses, no le vas a contestar de la vegetarian lifestyle, obviamente, pero es la misma estructura para cualquier topic que les pidan. O sea, tal sustantivo que me pidieron en la consigna, can be advantageous, o can have 2 main advantages. 2 puntos. Esta y la otra. Y yo ya sé que cuando yo escriba lo que sea, yo ya sé que mi mente, digamos, a la hora de escribir la topic sentence, se va a ir siempre a, bueno, esto can have 2 disadvantages, can have 2 advantages. 2 o 3, o sea, bueno, ya cuando veamos ese tema con Facu, creo que lo vamos a ver que pueden ser 2 o más. Y nada, eso para tenerlo en cuenta. Y con respecto a lo que preguntan en el chat, sí, normalmente les dejan poner hasta 2 porque se les limita, digamos, porque los phrasal verbs son expresiones muy coloquiales y muy del día a día. Y en un examen o en una composición académica, que es para un contexto de facultad, no quedan bien. ¿Por qué nos dejan usarlos, digamos? Porque obviamente son cosas que uno ve en la materia, entonces cuenta como contenido. Pero no hay que abusar de la cantidad que usemos, por esto que les digo, que les baja el registro de lo que es formal a algo más informal. Lean, te dejo, perdón, te interrumpí. Mira, nunca los había visto nosotros de los phrasals. Sí, Claro. por eso estaba haciendo eso. Por ejemplo, a mí Spataro me daba un rango más amplio con los phrasal. Digamos, era más permisiva, y más sobre todo si era un phrasal que te habían dado en la unidad. Yo que ustedes les consulto a sus profes. Tipo, no se manden por ahí a hacer algo, digamos, si no están seguros. Pregúntenle a la profe en una clase cuántos phrasal nos permite agregar en nuestro writing, por las dudas. Yo, por ejemplo, con Spataro, cuando tuve, me dejaba un poquito más a mí. Digamos, no me era tan estricta con eso. Siempre y cuando, como decía Sol recién, también es muy importante, sean phrasal que nosotros vimos con ella, ¿no? O sea, tipo, no cualquiera, sino los phrasal que ella nos enseñaba. Y ella, por ejemplo, nos dio el de bring about, bring on, por ejemplo, para hacer más linda la topic sentence. Pero por eso digo, depende mucho de la profe que les dé. Consulten siempre por las dudas, ¿sí? Porque yo veo que a lo mejor a la profe no les gusta y ustedes les ponen, entonces, por las dudas, consulten. Así que eso, pero gracias, Sol, por la aclaración. Shander dijo que, claro, sí, por eso, cambia mucho, sí. Con Shander es otra cosa. Así que bueno, por las dudas, si no tienen con Spataro, no tienen con Shander, tienen con algún otro profe, consulten siempre por las dudas, así no le echamos moco. Gracias por la aclaración, Solsi. Muy bien. Bueno, y la última que nos queda, ¿quién la quiere leer? Esta es más cortita, así que ¿Puedo? puedo leer rápido. Sí, ¿cómo no? Ok. Sí.
Living in a smart house can be advantageous for three main reasons. It can be very safe. It may allow the owners to save money, and it might be more entertaining. No sé si lo pronuncié muy bien, muy bien. Sí, sí, está bien pronunciado, tranquilo. Muy bien. Me gustó, me gustó. Muy bien. Acá, ustedes, ¿qué les parece? Yo ahora los dejo como medio solos. ¿Qué les parece con esta si ustedes tienen que analizar esta topic? ¿Les parece que está bien expresadas las ideas? ¿Les parece que está bien estructurada? ¿Respeta las cosas que vimos hasta ahora? ¿Qué opinan? En el Smart Houses. Yo creo que tiene que como mejorar, o sea, hacer como más chicas las ventajas, sí, porque es como que son como oraciones dentro de una misma oración, creo. Me Puede dolió ese ser. palo, Me dolió. Fue feo. Lo sentiste, ¿no? Un poco golpe bajo. Sí, por ahí, digamos, depende mucho también de cómo, siempre, todo lo que estamos viendo va a depender mucho de la profe, como decimos siempre. Pero, por ahí hay profes que les gusta como las numeraciones más concretas, como por ejemplo ahí de nouns. Siempre, preferiblemente, si pueden poner nouns, mejor por ahí. Pero igual tampoco está erróneo poner verbos, ¿sí? O sea, poner oraciones o frases verbales. Pero sí, si pueden, por ahí queda como más, no sé cómo decirlo, estilístico, que pongan, por ejemplo, noun phrases o adjectival phrases. Mejor, pero Más las nouns, concreto. exactamente, es como más Sí, al grano. Exactamente. En realidad está bastante bien la topic sentence y los profes nunca se la tomarían como mal porque está bien No, no. nivelada. Si ustedes ven, está bien, el paralelismo está bien utilizado. Porque tenemos it can be, it may allow y it might be. Entonces, el paralelismo está bien utilizado. Que es digamos, lo que por ahí puede ser un poco, o sea, que por ahí nos puede complicar de tener una topic sentence tan larga, es que cuando uno redacte el párrafo, vamos a tener en cuenta que vamos a tener menos palabras. Eso en realidad es lo único que sería como, digamos, una desventaja de escribirlo así. Pero está muy bien organizada, se entiende de qué se va a hablar después, se presentan bien las controlling ideas, o sea, ustedes cuando leen eso se dan cuenta de que son 3 las controlling ideas que después se van a mencionar. Entonces en esto, y contesta la consigna, que es justamente cuáles son las ventajas. Entonces no está mal, solamente es esto que les digo, que bueno, que ustedes van a saber que después cuando tengan que explicar cada una de estas controlling ideas, van a tener un poquito menos de espacio, digamos, que por ahí suena raro, pero como ustedes están escribiendo párrafos, no tienen muchos caracteres para explayarse, digamos, como pasa cuando por ahí avanzan de año y ya los essays empiezan a tener 500, 600 y demás palabras. En este caso, como que ustedes tienen que comprimir mucha información en muy poco tiempo y en muy poca cantidad de palabras, entonces tiene que ver con esto de las estrategias que ya les mencionamos, para como ir, bueno, si yo acá pongo más palabras, entonces acá tengo que sacar un poquito, y si me queda corto, entonces agrego acá, y esta controlling idea me queda más larga que esta otra, entonces la voy nivelando y demás. Claro, tal cual, sí. Es como le decía Sol, esto de que le quita por ahí un poco de palabras también a lo que es el desarrollo de las ideas, y que es algo también muy importante, que a las profes más que nada les interesa, como que van más que nada por eso, digamos, a ver qué es lo que ustedes desarrollan. Entonces, por ahí como que le sacan muchas palabras a ese desarrollo, tal cual. Tengo un mensaje en el chat, no sé si Colo me hace el favorazo de leérmelo porque... Sí, obvio. Luisina dice, usualmente nosotros cuando escribimos la topic sentence no mencionamos las ideas, o sea, escribimos la topic sentence y después ponemos first, second y third, digamos. Si querés explicarlo vos, lo que ya dijiste, digamos, pero... Sí. Lo había mencionado un poquito al principio de que hay veces de que nosotros podemos, digamos, como no mencionar, digamos, lo que sea, digamos, que tenemos que enumerar, ¿sí? Las ventajas, whatever, todo eso lo podemos como omitir, digamos, pero por ejemplo, a mi profe, por ejemplo, Espataro, por ejemplo, siempre nos decía que era mejor que se las agregáramos, digamos, que hiciéramos topic sentence, 2 puntitos y que enumeramos. No le gustaba porque lo consideraba como una idea vaga, que yo diga, por ejemplo, there are some advantages,
y que lo deje ahí, tipo, of something, y dejarlo ahí como que le pareció como muy vago, muy vago en el sentido, no sé si me entienden, no sé si hay un sinónimo para la palabra vago, algo como muy en el aire, no sé cómo expresarlo. General. Algo muy general, tal cual. Entonces, por eso ya nos pedía, digamos, que en la medida de lo posible enumeráramos las ventajas y desventajas. Tampoco está mal dependiendo de qué profe les corrija, como decía recién. Si la profe, por ejemplo, con la que ustedes tienen le dice, chicos, yo no tengo drama con que pongan así la topic sentence, está genial, digamos. Pero yo sé que la mayoría les gusta que enumeren, digamos, que pongan 2 puntitos y que nombren las cosas. Y que tampoco pongan, por ejemplo, there are some advantages, sino que pongan there are 3, there are 2. Sí, dependiendo qué es lo que van a, qué es lo que van a hacer, sí, qué es lo que eligen hacer. A ver. Me parece que no podemos usar could por el registro. Queda muy informal. Ahí sí, eso iba a decir que en el chat Stefan puso que deben poner could be good due to the following 3 reasons. En realidad, no por el could, más por el good. El good en ese caso es como medio, como decía Lean por ahí, muy general. Cuando uno habla de good y de bad, O thing también. o de things, o bueno, people, en este caso todavía no tienen problema con eso, pero cuando decimos cosas muy generales, siempre se prefiere que se utilicen otros adjetivos. No porque poner good en ese contexto esté mal, sino porque pudiendo poner advantageous, beneficial, qué sé yo, bueno, useful en todo caso, siempre se prioriza que, bueno, que utilicemos el lenguaje, digamos, cuando ustedes tienen las clases de lengua inglesa y demás, ven un montón de adjetivos, un montón de textos que hablan de esto y que mencionan un montón de adjetivos, entonces siempre está bueno como, bueno, utilizar el mismo vocabulario que nos dan y no quedarnos en good, bad, things, people, chao. Y Georgina dijo, no sé si ya la leíste esta, Lean, perdón, pero No. que creo que si no las mencionamos en el topic sentence, le podemos mencionar en la concluding sentence. En realidad, ahora vamos a ver lo que es la concluding sentence, pero para que ustedes no se pierdan, siempre es importante, o sea, si nosotros las vamos a mencionar a las 3 o lo que sea, o sea, cuando veamos la concluding sentence, igual vamos a ver de por qué es tan parecida a la topic sentence, y se lo vamos a dejar a Maxi eso también, porque nos está tomando mucho tiempo por ahí la topic sentence, y después nos queda como medio, o sea, estamos a la mitad del taller todavía y ya pasamos como 1 hora, para no tenerlo usted tanto tiempo, pero más que nada que lo tengan en cuenta, digamos, en la concluding sentence, que ya la vamos a ver, ustedes nunca van a tener que agregar información nueva, siempre van a hacer cosas que ustedes hayan mencionado antes. Si ustedes ponen algo en la topic sentence y ponen las 3 ventajas, por ejemplo, en la concluding sentence no va a ser necesario que la pongan, pueden parafrasearlo de otra forma, pero ya lo vamos a ver cuando lleguemos a ese tema que va a hablar un poco Maxi de eso. Y después tenemos otra pregunta que dice, si las mencionamos en la topic sentence, ¿qué tip nos darían para no repetir lo mismo que pusimos en la topic sentence? No entendí. Creo que quiere decir que si las mencionamos... Claro, en el final. Ya guardo tu pregunta, Uh-huh. no me la olvido y cuando... Para no hacer spoiler. Con Maxi la contestamos. Tal cual. Hola, perdón. Sí. No, a lo que me refería con eso es que, por ejemplo, si mencionamos estamos hablando de las ventajas de vivir en una casa moderna o inteligente. Uh-huh. Si las mencionamos en la topic sentence a las 3 ventajas, después cuando ponemos first, second y demás, ¿cómo haríamos para ponerlas, o sea, a las ventajas, y no repetir lo mismo que pusimos? Poner it can be very safe. Para no poner de nuevo, ¿cómo podríamos hacer para, o sea, seguir con la misma idea, pero no repetir exactamente lo que pusimos? Claro. Puedes, por ejemplo, poner firstly, it guarantees safety, por otro ejemplo. O sea, es exactamente la misma idea, digamos, pero como con otras palabras. Por ahí, en vez de decir es segura, va a decir garantiza seguridad o te brinda seguridad, por otro ejemplo. Digamos, como ver de parafrasearlo, la idea, digamos, tendría que estar, pero sí con otras palabras. Sí, pero ahora Facu va a cubrir ese tema, así que lo pensamos ahí. Dale, buenísimo. ¿Qué hablo más? Creo que esto es lo único de Topic Sentence, ¿no? En los ejemplos y de ahí terminaba, ¿no? Me fijo, dame un segundito. Sí. Sí, ok. Bien, muchas gracias por sumarse a leer.
Grandes, grandes. Ahora lo dejo ahí a Jorito. Paco, ¿estás vivo? A ver. Se me perdió Facu. Problemas técnicos. A ver, ahí le mande. Sí, no, bueno. Ahí está. Apareció. ¿Qué tal? Perdón, justo me tocaron la puerta y no hay nadie en casa. Bueno, me presento por las dudas para los que no me conocen. Me llamo Facu o Colo, como quieran decirme ustedes. Estudiante, traductorado y profesorado de inglés. El año es como la edad, el año de la carrera es como la edad, no se dice ni se pregunta. Así que, bueno, después de lo que dijo mi compañero Lean, vamos a pasar a lo que es las control ideas. Ahí veía que varios estaban diciendo, por ejemplo, cualquier cosa, si no se me escucha, si se me traba, me avisan, que estaban diciendo que, por ejemplo, en la topic sentence no dicen las main ideas y los dicen después en la conclusion. ¿Qué pasa? La topic sentence es básicamente como, por así decirlo, la base del párrafo, los cimientos del párrafo, ¿sí? Cualquier lector, sea la profe, alguno de ustedes o el que vaya a leer el párrafo de ustedes, ya inmediatamente la topic sentence tiene que darse cuenta de qué van a hablar y de qué cosas puntualmente van a hablar, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, de hablar de advantages o disadvantages de credit cards, por ejemplo, nombrarlas, ¿sí? Cosa que yo después, en el párrafo, en el cuerpo de mi párrafo, las pueda ir desarrollando una por una. Por eso, en mi opinión, al menos, lo ideal sería que las nombren en la topic sentence y después Maxi les va a decir también por qué en la conclusion, ¿sí? Bien, ustedes en la topic sentence van a nombrar lo que serían las control ideas, ¿sí? Que son las main advantages, main disadvantages, main reasons del topic o la consigna que tengan. Cada una de esas control ideas va a ir acompañado de supporting details o supporting ideas, ¿sí? Lo ideal sería, como bien dice ahí, en el punto número 2, que sea más de una y menos de 4, ¿sí? Que generalmente son entre 2 o 3. ¿De qué va a depender esto? Como decía Solcito, como decía Lean, de la cantidad de palabras que ustedes más o menos manejen, ¿sí? En el caso del párrafo, que son 200 palabras, es algo que la cantidad de palabras por idea tienen que tenerlo en cuenta, porque, ¿qué pasa? No sé, les toman ventajas de las credit cards, ¿está? Y ustedes lo estudiaron a fondo al topic ese, se saben todo, de pe a pa, cualquier texto que haya, cualquier ventaja se lo saben, ¿sí? O sea, me pueden escribir un párrafo de 17 ventajas de tarjeta de crédito, ¿sí? Pero ¿qué pasa? A mí no me sirve nada que pongan 17 ventajas y las nombren una por una el párrafo sin desarrollarlas, sin darles un apoyo, una base, digamos, un argumento de por qué para ustedes esa es una de las principales ventajas de usar la tarjeta de crédito, ¿sí? Entonces, en el momento de ustedes hacer un outline, lo primero que tienen que hacer es ver cuáles son las controlling ideas, cuáles son las main ideas que tienen más claras sobre el topic, ¿sí? Por ejemplo, ahí Indiana que decía el interés de las tarjetas de crédito, como a lo mejor una disadvantage, ¿está? Entonces, ir viendo, decir, bueno, a ver, tengo 2 o 3 ideas principales que pueden ser las que yo voy a usar para escribir mi párrafo, ¿sí? Y de ahí ir viendo. De ahí también entra el punto número 3, ¿está? Siempre las ideas que ustedes escriben tienen que ser balanceadas. No pueden decir, bueno, hay 2 principales desventajas de la tarjeta de crédito. Una, el interés o los intereses que te cobran, y 2, que los usuarios son más propensos a gastar más dinero del que tienen, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo lo mejor escribo 15 renglones del interés y 3 renglones de por qué pienso que una de las principales desventajas es que la gente es más propensa a gastar más de lo que tiene, ¿sí? Siempre recuerden eso, el balance. Ya sea que tengan 2 ideas o 3, 2 o 3 desventajas o ventajas, siempre que estén más o menos balanceadas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, que tengan entre 3 o 4 renglones cada desventaja o ventaja. Eso lo van a ir viendo con la práctica, obviamente. Pero siempre lo mejor es que ustedes al momento de hacer un párrafo se apoyen en
en las ideas que más conocimiento tienen, digamos, que más saben. Y después, también algo que pasa que es un error muy común, que a todos nos ha pasado y a todos les pasa, es el tema que se olvidan de introducir cada idea, ¿sí? Uno automáticamente cuando va leyendo el párrafo que escriba, tiene que saber cuándo se corta la primera idea y cuándo empieza la otra. Esto se hace a través de los conectores, los típicos que usan siempre, ¿sí? First, to begin with, secondly, last but not least, ¿tá? Siempre tienen que, preferentemente, los conectores, porque es la forma más fácil y que le va a quedar más estructuralmente o estéticamente bonita, usar el tema de los conectores como ahí me puso Solcito. ¿Sí? Después hay otros conectores que pueden usar para ir, digamos, conectando las supporting ideas de cada main idea o los supporting details de cada main idea, pero lo más importante es eso, ¿sí? Ustedes lo que se tienen que enfocar principalmente es en el contenido y en el orden, en la estructura, ¿sí? O sea, que sea la persona que sea una docente, otro estudiante, una madre, lo que sea, que lea el párrafo, sepa bien de lo que van a hablar y el orden de cada idea, ¿sí? Obviamente, ya se lo deben haber dicho miles de veces, pero nunca está de más decirlo, siempre respeten el orden de las ideas que ustedes dan en el topic sentence, ¿sí? Si ustedes ponen las dos principales desventajas de la tarjeta de crédito son los intereses que te cobran y que hace que los usuarios sean más propensos a gastar dinero, no arranquen con la de hace que los usuarios sean más propensos a gastar dinero, ¿sí? La primero que ponen es la primera idea que van a desarrollar en el párrafo, la segunda es la segunda y la tercera, ¿sí? Y así. Más o menos eso en cuanto al cuerpo. Por eso digo yo que es importante, o sería lo ideal, que ustedes también pongan en la topic sentence las ideas, cosa que ya el lector, digamos, ya sepa con qué ideas o con qué conceptos se va a ir encontrando a medida que vaya leyendo el párrafo, digamos. No sé si alguien tiene alguna duda. Expliqué todo muy rápido, capaz. ¿Todo bien? Bueno. Genial. Es importante que si pueden anoten estos conectores, digamos, porque también les va a ayudar a no poner siempre, uno por ahí peca mucho de poner siempre also, y como vemos en la lista, digamos, hay muchísimos conectores que nos ayudan a no tener que poner also todo el tiempo. Y siempre está bueno porque obviamente sí, esto sigue siendo language y sigue siendo lenguaje y se sigue priorizando que tengamos una buena forma de redactar. Entonces está bueno como tenerlos en cuenta. También, bueno, los que nos faltaron acá eran los que venían diciendo para ir nombrando cada una de las ideas, que es el firstly, el secondly, el thirdly. Y una cosa que quería agregar, que no sé si la dijiste, Colito, perdón, avísame si fue así, pero que no es necesario, porque por ahí cuando nosotros estudiamos paragraphs, nos dicen que hay que tener 3 controlling ideas o 2 o lo que sea, siempre más de una, como decíamos antes, y nunca menos, siempre más de una y menos de 4, o sea, entre 2 y 3. Si yo tengo mucha información sobre un tema, como recién hablaba Facu de lo que es el balance, si yo tengo mucha información sobre las dos razones, y siento que puede llegar a ocupar lo que me piden de palabras, sumándole la conclusión, la topic sentence y demás, entonces uso 2. O sea, no necesariamente siempre tengo que usar 3. Si yo por ahí tengo menos justificaciones, digamos, y menos detalles para mis ideas en eso, por ahí me conviene poner 3, porque obviamente son más palabras y hablo un poco de cada cosa. Pero si yo tengo mucho sobre 2, puedo poner 2 y está bien. Bueno, ahí paso para adelante. Bien, ahora vamos, bueno, primero, antes que nada, hola, yo soy Maxi. No sé si alguno de ustedes habrá sido ayudante en el ciclo de fonética en primer año, ¿no? O capaz del año pasado, si están recursando o algo. Pero bueno, vamos ahora a ir a ver la última parte de lo que sería el párrafo de ustedes, que
por más que sea la última parte, no pierde importancia, es importante. Ahí Luisina pide si podemos volver rápido, pero por ahí lo podemos. Mientras Luisina copia. No pierde importancia por ser la última oración del párrafo. Es igual de importante, diría más o menos como la topic sentence, pero bueno. Como dice ahí, no es más largo que una oración, o sea, es una sola oración, ¿bien? No puede estar dividido en dos, es la última oración de su párrafo, tiene que ser la concluding sentence, ¿bien? Y como ya dijo Solcito antes, no podemos introducir información nueva, ¿bien? Porque estamos haciendo un resumen, bueno, ya vemos qué es la concluding sentence, pero no podemos agregar nada de información, tenemos que presentar toda la información que vimos antes, pero no podemos presentar nada nuevo. No podemos agregar ningún detalle nuevo sobre las controlling ideas y no podemos agregar una controlling idea más. Bien, si mencionamos 3 advantages, esas mismas 3 advantages son las que tenemos que mencionar en la concluding sentence y no agregar una cuarta y no mencionar 2 si mencionamos 3. Bien, tiene que ser exactamente lo mismo. Y como les dije, puede ser o una summary de todo el párrafo o un restatement de la topic sentence. Bien, ¿qué es esto? Restatement de la topic sentence es escribir básicamente lo mismo que pusieron en la topic sentence, pero parafraseándolo. Sí, todavía no pases. Parafraseando. Todavía no, Sol. Ahí está. Parafraseando lo que pusimos arriba. Bien. O si no, un resumen de las 2, 3 advantages o disadvantages. Bueno, siempre hablamos de advantages o disadvantages, pero puede ser de otras cosas también. Bueno, de lo que ya hablamos durante el párrafo. Ahora sí pasa. Aquí tenemos useful connectors que podemos usar para introducir, porque de nuevo, así como ponemos first, second, third para introducir cada una de las controlling ideas, tenemos que tener un connector que nos introduzca, que estamos por decirles la conclusion. Bien, no podemos directamente decir and these are the advantages and disadvantages, the advantages y punto. Bien, tenemos que usar uno de estos conectores como all in all, to conclude, in conclusion, to sum up, bien, summing up. Podríamos agregar un par más ahí. ¿Alguien se anima a decirme algún conector que sepan para terminar? Que no sea de esos 3 que están ahí. O escribirlo en el chat o algo. Could be finally. Finally. Finally, guarda, porque finally también se puede usar para introducir la última de sus controlling ideas. Bien. Taking everything into account. At last también podría ser es como un finally. Bien, es como pueden estar introduciendo el último, la última controlling idea con finally, at last, in conclusion. Bien. All things considered. ¿Conocen lo que es in a nutshell? Es un idiom que se puede usar como un conector, pero lo tienen que escribir sí o sí entre comillas, ¿no? Porque es un idiom. No sé si lo mencionaron antes, si van a usar un idiom, al igual que los phrasal verbs que no son, no se aconseja que los pongan, los tienen que poner entre comillas si los usan. ¿Bien? A ver, justo estaba leyendo el que mandó Stefan. Yo en un paragraph puse to conclude, vegetarianism is considered a positive option for the environment, healthier lifestyle and animals. En corrección me pusieron que parafraseé la sentence, pero no entendí muy cómo hacerlo. Vos porque copiaste exactamente lo mismo que pusiste en tu topic sentence, eso es exactamente lo mismo que habías puesto en la topic sentence, porque eso es lo que vamos a ver ahora. No, yo lo que había puesto era starting a vegetarian lifestyle could be a wise choice for the following 3 reasons.
For the following, ahí está. Y te pidieron que parafrasees la última sentence, Sí, o sea, sí, la concluding sentence. claro, la concluding sentence. Puedo ver por qué. Porque no tenés paralelismo ahí. Is considered a positive option for the environment, a healthier lifestyle and animals. Como que no tenés un buen paralelismo entre las tres ideas. Entonces, por eso mismo te pueden haber pedido que lo parafrasees, así le agregas paralelismo. Ah, es como eso de que ustedes habían dicho de los verbos, que poner Claro, de usar como verbos, de verbo. usar nouns, si usas gerundios, ¿bien? Ah, Puede ser que por eso mismo también. Lo mismo, al igual que en la topic sentence, si van a presentarlo, mantengan el paralelismo, al igual que acá, ¿bien? Ese es el problema que tienes acá en esta sentence, ¿bien? sí, sí. Muchas gracias. ¿Podrías repetir la phrasal verb? No es un phrasal verb, es un idiom, es in a nutshell. Se lo escribía ahí en el chat, ¿bien? In a nutshell, es un idiom como para decir, resumiendo, o all in all. All in all también vendría a ser un idiom. Eso también lo tendrían que poner entre comillas. Ok. Y como les dije, tienen pues la concluding sentence puede ser un resumen de todo lo que hicieron o una restatement de su topic sentence. Bien. Restatement es decir lo mismo, pero con otras palabras. Bien. No es copiar y pegar lo mismo, solamente que antes le agregan to conclude. Bien. Tienen que parafrasearlo, decirlo de alguna otra forma con otras palabras. Bien. Por ahí sí. Obviamente manteniendo el paralelismo, tratar de cambiar todo eso y mantener el paralelismo. Let's go back. Volvamos suavecito a las tres oraciones, a las tres topic sentences que teníamos antes. ¿Puede ser? Sí, voy, dame un segundo. Bien, ahí te la paso. No, There. Bien, recién lo que vimos era si estaban bien estas topic sentences, si estaban perfectas. Vamos a ver ahora cómo podríamos hacer para escribir, o sea, restate these topic sentences para hacer una buena conclusion. Bien, entonces, ¿alguien se anima a empezar con la primera? Vamos armándolo entre todos, ¿no? Pero, ¿cómo empezarían una concluding sentence con la primera topic sentence? Primero, el conector. ¿Cuál usarían? Si vamos a restate, si vamos a decir lo mismo que antes, ¿qué podríamos usar? Si quieren escribir en el chat, si quieren prender el micrófono. Así participan ustedes también, no es solamente nosotros hablando. Maybe to conclude. To conclude, ok. Y ahora se animan a decir o escribir una concluding sentence con esta topic sentence. Podría ser to conclude, to conclude the two main advantages of having a vegetarian lifestyle. Se puede usar ese verbo así como having a vegetarian lifestyle. Or yes, or following a también. vegetarian lifestyle. Bueno, Yes, sí. like maybe, oh, sorry. To conclude, a vegetarian lifestyle, well, maybe it's important for these main reasons or something like that. Tipo, nombrar que es importante o lo que sea por las razones que nombraste arriba. Bien, pero tenemos que volverlas a nombrar. Oh. Puede ser que en el párrafo no se pueden usar verbos terminados en ing. Why not? ¿Te dijeron eso, Celeste? ¿Que no pueden usar el continuo?
¿Alguien sabe sobre eso? Bueno, no me acuerdo quién era la chica que estaba hablando antes, que había empezado, que había dicho following or having a vegetarian lifestyle. Ahí vamos bien. ¿Querés seguirla? ¿O alguien puede seguir eso? Vamos armando una oración entre todos. Empecemos En, to- con... en todo to caso que la conclude. escriban Maxi, o compartamos un docs o algo así, se van ubicando como quieran. Pero en todo caso que la escriban en el chat para que no queden en el aire, digamos. Claro, bueno, vayan escribiéndolas en el chat. Bueno, a ver, me voy escribiendo lo que tenemos ahora. To conclude, having a vegetarian pueden seguirla ahí. Perdón, para aportar algo. Claro. No sé si Cele o Lucía, siempre tenemos este dilema con los dos nombres de cuál es el que prefieren. Con el tema de los verbos con ing. O sea, en términos de tense, o sea, de usar, por ejemplo, el presente continuo, no es muy común. No significa que esté mal, pero no es muy común. Como decía, por ejemplo, Lean al principio, siempre van a usar como una especie de simple present acompañado de modals como can, may, might, ¿tá? O sea, pero después sí, si en vez de hablar de tenses, hablamos de, por ejemplo, gerunds, sí, en ese caso sí, o sea, sería como verbos con ing usados como sustantivos o adjetivos, ahí sí no habría ningún problema, pero en el caso del presente continuo no es algo muy, muy común, digamos, o muy necesario en todo caso. Presten atención porque está hablando un grosso de gramática. Yo se les No, tiro ahí. por favor, tampoco tantas flores. De última, cualquier cosa, si tenés algún ejemplo puntual para mostrarnos, lo mandas por el chat o lo lees y ahí lo podemos analizar mejor capaz. María Agustina nos puso un ejemplo de una conclusión que está bastante buena, si alguno quiere chusmearlo. Sí, estoy leyendo. Leila, vamos con los que fueron mandando antes. Leila siguió un poco lo que habíamos empezado y agregó its advantages because, bueno, ¿qué podrías agregar ahí, Leila? ¿Qué más le podrías agregar? Because, why? Bueno, podrías agregar lo que pone Emilia después, María Emilia, because it provides the same nutrients as meat, and, porque teníamos dos, ahí tenemos una. Después, María, ya cambió, uy, me están entrando, ya me está yendo eso. María empezó con su propia concluding sentence. In a nutshell, remember the inverted commas, okay? In a nutshell, following a vegetarian lifestyle will help people get healthier while having a positive effect on the environment. Está bien la presentación de las ideas acá. Hay un poco de un error al último. Having a positive effect on the environment. Yo no entiendo quién es el que tiene el efecto, o sea, la vegetarian o nosotros siguiendo la vegetarian lifestyle. Yo cambiaría esa última parte. Es medio, no me va a salir la palabra, un poco confuso. ¿Bien? ¿Ambigua? Tal vez. La presentación de las ideas está bien. ¿Cómo, Nal? Ambigua, capaz. Tipo que no Es sé, un como poco que no se ambigua. entiende. Sí. Claro. Sí. No sé si ven lo que yo veo, la confusión que yo veo, pero gramaticalmente está bien, un poco de semánticamente no tanto. Pero bueno, estamos viendo más que nada la estructura y sí es bien el paralelismo. Yo le agregaría while also having a positive... No, sigue estando medio raro. Ok, vamos a seguir con el de Indira. To conclude, following a vegetarian lifestyle is advantageous because it is healthier than a diet based on meat, and it helps the environment. Bien, recuerden que en inglés, esto ya por ahí saliendo un poco de los párrafos, yéndonos a la gramática y al inglés en general. En inglés
siempre tenemos que tener un sujeto, bien, a diferencia del español que omitimos sujetos, perdón. En inglés siempre tenemos que tener un sujeto. En este caso, no podemos decir because is healthier, because it is healthier, bien, the vegetarian lifestyle, it is healthier, and it helps the environment, bien. Presten atención a eso y ténganlo en cuenta, obviamente, cuando estén escribiendo párrafos, de no tener una oración sin sujeto, tienen que tenerlo sí o sí siempre, porque es un error gramatical ese. Después tenemos el de Rose, I don't know how to pronounce that. To conclude, having a vegetarian lifestyle might be as healthy as a diet based on meat, and it is also beneficial for the environment. Bien, no, environmental, ese es un adjetivo. For the environment, yes? Esta está buena. Having a vegetarian lifestyle, lo voy a leer de nuevo. Might be as healthy as a diet based on meat, and it is also beneficial for the environment. Yes, very good. Lo único que cambiaría en vez de environmental, environment. Okay. Luisina, vos estás haciendo alguno de los antes. Could be beneficial not only for people's health. No sé, chicos, corríjanme. Beneficial to people's health. But it also might prevent future environmental issues. Bien, ahí está bien usado, environmental. Y también de nuevo, but it also might prevent future environmental issues. Y Stefan pone, to conclude, vegetarian eating habits could be a correct choice because of the above mentioned reasons. You have to mention them, okay? Al igual que cuando ponen en la topic sentence, because of the following advantages, no está completa, okay? You should mention them again, okay? ¿Por qué me fui al inglés? Deberían mencionarlos de nuevo, okay? No es solamente decir the above mentioned. Aparte de esa palabra es demasiado rebuscada por ahí, por ahora. Menciónenlos de nuevo y, bueno, obviamente sigan el paralelismo. Incluso si ya lo habíamos mencionado antes de la topic sentence, por ejemplo, vegetarianism is a correct choice because of the race, y después en la concluding sentence y ponen por ejemplo, to conclude vegetarian eating habits could be a correct option because the reasons. Chicos, ¿ustedes saben si ponerlo así está bien? ¿Pueden volver a leerlo, por favor? No, yo decía que, por ejemplo, ponemos en la topic sentence, ponemos las razones y después de nuevo en la concluding, ponemos también de nuevo las razones. Sí, en realidad, la forma de balancear la topic sentence con la concluding es que tiene que decir exactamente lo mismo, pero con otras palabras. Claro. Si vos en la topic sentence pones, por ejemplo, qué sé yo, en esto, bueno, vegetarian lifestyle can be beneficial for 3 main reasons, por ejemplo. Después, en la concluding puedes poner having a vegetarian lifestyle, en vez de poner can be beneficial, podemos poner can be advantageous, or can have many advantages, such as, y las vuelves a mencionar. Es lo mismo, pero distinto, digamos. O sea, nunca se agrega información, siempre se parafrasea y se dice lo mismo, digamos, que dijimos en la topic sentence, pero con otras palabras. Ok. Ahí Luisina mandó el suyo completo y Veamos cerrando. ese y pasamos a lo otro que vamos cerrando. Lo leo así como quedó completo. To conclude, me gustó cómo quedó. To conclude, having a vegetarian lifestyle could be beneficial not only to people's health, but it also might prevent future environmental issues. Muy bien, esa está muy bien. No parafrasea muy bien la topic sentence. Está bien el paralelismo, no agrega información nueva. Bueno, habría que ver también el resto del párrafo, a ver si por ahí nunca se menciona eso.
Pero, very good. Ahora sí, pasamos al último Sol. Bien, bueno, teníamos una actividad armada, obviamente, bueno, que igual muy bien porque por toda esta duda y todo, se nos fue un poco el tiempo, por lo que no vamos a poder hacer la actividad en sí. Lo que vamos a hacer en realidad, Facu nos compartió un par de outlines y bueno, y como por ahí sí, es un outline. Bueno, ahí les voy a mostrar, para no decir tanto. Pero básicamente lo vamos a ver, van a tener un par de ideas que está bueno que si, o sea, que es súper útil que si no las tienen, digamos, que las anoten, porque está muy bueno para el día de mañana si les llegan a tomar un parágrafo para tenerlo de referencia. Y en esto, bueno, después de ver esto, y algunos de los temas que veamos ahora, por ahí el outline y demás, yo les voy a pasar mi mail, los chicos que tengan ganas también, no tengo problema de hacerlo yo si por ahí no tienen ganas ellos, pero este fin de semana intenten escribir un párrafo, intenten de que sea este fin de semana, porque también nosotros estamos con todas las materias que tenemos de rendir y todo, y por ahí se nos complica para corregirnos más adelante, y en la semana que viene se los mandamos corregido y vemos qué onda. Les voy a compartir, creo que es este, a ver, sí, ahí les comparto rápido, lo hacemos en 5 minutitos y los dejamos ir a disfrutar su sábado. ¿Se ve bien ahí? A ver, ahí está, ahora sí. Esto en realidad, bueno, lo íbamos a armar entre todos, pero como por ahí nos estamos quedando sin tiempo, lo vamos a ver muy puntualmente y muy en lista, y después ustedes lo que pueden hacer, digamos, para practicar, no necesariamente si no nos lo quieren mandar, no lo tienen que mandar, pero para practicar intenten agrupar estas ideas en un párrafo, o sea, agregarle los conectores que ya vimos, la introducción si es que le van a poner, organizar las ideas para que les queden en 2 o en 3, tengan en cuenta la cantidad de palabras, tengan en cuenta cómo van a hacer su conclusión y demás, y arman el párrafo. Bueno, primero dentro de las disadvantages, por ejemplo, tenemos 3 disadvantages, o sea, esas vendrían a ser las 3 controlling ideas. La primera es temptation to spend more than you can afford. La segunda es potential for credit card fraud, perdón. Y la tercera, it reduces your future incomes. Si se dan cuenta, fíjense, esto es un sustantivo, esto es un sustantivo, en este caso esto no es un sustantivo, entonces ustedes cuando hagan el párrafo, si lo hacen de esto o de no sé de qué tema se lo vamos a dar, eso los chicos me dirán, pero acuérdense siempre del paralelismo que ya les había mencionado Neil. Chauchito. Sí. Lo que yo decía es, por ejemplo, mostrarles ese de ejemplo, tanto el outline como el párrafo que está abajo, y después de última darles otra consigna aparte y que ellos también hagan en lo posible el outline y el párrafo. De una, y pues dale, de una. Y o sea, me parece muy bien, y después nos entregan el párrafo nosotros si quieren. Yo ahora les anoto en un ratito. Bueno, dentro de lo que sería, ustedes fíjense que las controlling ideas están bien diferenciadas. Y acá tenemos, dentro de cada controlling idea, lo que se llaman supporting details, que justamente son para yo expandir en esa controlling idea, porque yo no me quedo solamente en la controlling idea que puse dentro de la topic sentence y demás, sino que tengo que expandir un poco más en cada una de ellas. Por ejemplo, bueno, dentro de temptation to spend more than you can afford, tenemos credit cards open up additional purchasing power. Credit cards give card holders the illusion that they have more money than they really do. And studies show that people are more willing to spend with credit card than with other methods of payment. ¿Algunos chicos quieren leer el segundo? Neil, Facu, Masi, lean tranqui. Bueno. Bueno, tenemos la segunda controlling idea, que tenemos potential for credit card fraud, ¿ok? ¿Saben lo que es credit card fraud? Credit card fraud. Thieves do not have to steal the credit card to get the information, okay? And they can hack the store or website where the credit card was used and steal its details and use it to make fraudulent purchases, okay? Bien, estos son los dos
supporting ideas que podemos usar para esta controlling idea. Supporting detail para que podamos usar con esta controlling idea. ¿Ok? Y bueno, ver de cómo introducir cada una. Podemos unirlas usando un furthermore o what's more. ¿Ok? Ya vieron todos esos connectors. ¿Bien? Y obviamente lo que le había dicho Solcito, ver de que las tres main ideas les queden paralelas e ir introduciéndolas, ¿ok? First, second, third, firstly, secondly, thirdly. Ay, perdón, una cosita más también que es muy importante que no mencionamos, es que no pongan punto aparte, ¿sí? Recuerden que están haciendo un párrafo, ¿sí? Entonces no utilicen puntos apartes, ¿sí? En ningún momento ni para separar topic sentence de las controlling ideas, ni a su vez tampoco para separar al final la concluding sentence, nada, ¿sí? Siempre manéjense con un solo párrafo, la única sangría que tiene que haber es la del principio, ¿sí? Esa sangría y después no tiene que haber más, ¿sí? Así que siempre estén atentos a eso porque si no se los considera como error si ponen más de una sangría, ¿sí? Tengan en cuenta eso también. Sí, agregando lo O que si lo ponen decía sangre. Lean, agregando lo que decía Lean, también otro tema es el tema del título, ¿sí? Si bien, está bien, puede ser un error, dos errores que se suman, pero al final de cuentas siempre esos puntos cuentan, valga la redundancia. Entonces, lo importante es que presten atención también al título. Acuérdense que no puede haber ningún verbo. No hablamos del título. Que esté conjugado. Es Claro, importante. tema importante. O sea, el título no puede ser una oración, ¿se entiende? No puede tener sujeto, verbo y un predicado X, digamos, ¿sí? En lo posible también que sea creativo, ¿tá? De que si le piden the main disadvantages of credit cards, no pongan de título the main disadvantages of credit cards, ¿tá? De que sea más o menos creativo, un poco enfocado obviamente en lo que es la consigna, pero recuerden que lo principal, lo primordial es que no puede tener un verbo conjugado, ¿sí? Y también que tengan cuidado con las mayúsculas en el título. Eso. Todas las palabras que se consideran content words, que son sustantivos, adjetivos, son todas palabras que están cargadas de significado, como sustantivos, adjetivos, adverbios. Siempre la primera palabra la primera letra de la palabra va con mayúscula. Y todas las palabras que son como preposiciones, por ejemplo, que no tienen, no acarrean significado, las dejamos en minúscula. Exactamente. Por ejemplo, yo digo, the main benefits of credit cards, the main benefits credit cards va a ir en mayúscula y of, en ese caso, va a ir en minúscula. El título Otra cosa también, importante que tiene. Dale, perdón. Perdón. Sí, el título centrado y el interlineado 1,5 también, y el word count al final también, importante. Bien. No se Y olviden. otra cosa del título, que lo único que se tiene que diferenciar, o sea, de la única forma en que se diferencia del resto es que va centrado arriba y no puede ir más grande, no puede ir con una letra más linda, porque solamente es el título, no puede ir en negrita, cursiva, si lo están haciendo online, bien. Tiene que ser exactamente igual que el párrafo de abajo, la única diferencia es que va a estar arriba, centrado. Es la única diferencia que tiene que tener. Y no lleva punto tampoco. Bueno, avancemos. Sí, eso estaba por rápido. decir. No nos pongamos tampoco a leer el outline uno por uno. No, en realidad, para que tengan en cuenta esto, este es como o sea, del outline que vimos atrás, que vimos antes, esto sería lo que quedaría el párrafo escrito. O sea, son las ideas de arriba, estas llevadas a un párrafo. Si ustedes ven, está marcada cada control idea con un color, y son casi del mismo tamaño. Capaz esta quedó un poco más larga que esta, y eso, ¿por qué? Porque si nosotros vemos acá también tenemos 3 cosas contra 2. Entonces, en eso, bueno, ir teniéndolo en cuenta. Si ven, por ejemplo, por ahí tienen un par de opciones. To begin with, first of all, firstly, secondly, last but not least, finally, thirdly, también se puede decir. Después acá en la conclusión tenemos to sum up. Esto de plastic money can be poison está re buena la idea y es parte de uno de los artículos que tienen en clase. Y que está muy bueno usar también. Si ustedes tienen vocabularios que son propios de la unidad, es re importante que los usen. Porque demuestra que ustedes saben, cuando los profes lo leen, digamos, se dan cuenta de que ustedes conocen la unidad, que no están hablando solamente de conocimiento de todos los días, sino que han estudiado, entonces es importante. Exactamente. También como para agregar un poco eso, el tema de los sinónimos, ¿sí? Es muy importante que cuando ustedes están hablando de un tema específico, como decía Solcito, mientras más vocabulario específico de ese tema usen, mejor va a ser
¿sí? A lo mejor yo acá, hablando de credit cards, hablando de los usuarios, digamos, de la gente, podría estar todo el párrafo diciendo person, people, person, people, person, person, ¿está? Entonces ahí también cuenta, y aunque no lo crean, suma un montón el hecho de usar sinónimos y vocabulario específico, ¿sí? En vez de decir people, person, poner users o cardholders, ¿está? Eso siempre cuenta un montón. Ténganlo en Y cuenta evitar porque- siempre, si ustedes ven ese párrafo, en ningún momento dice el pronombre you. Es importante que lo evitemos casi que a toda costa, y que siempre hablemos de cardholders, que hablemos de, bueno, como decía Facu, de users, o de las credit cards como personificadas, pero nunca hablar de you con el pronombre de la segunda persona en singular, porque también va a estar, o sea, va a ser erróneo y no es lo que hay que hacer, digamos. Siempre pensar, bueno, no ser tan vague, como decía Lean, que no generalizar tanto de things y demás, lo que decía Facu recién, y también acordarse de nunca poner los pronombres. También, cuidado, en cada controlling idea, digamos, si yo, por ejemplo, tengo cardholders, por ejemplo, la tercera, no, bueno, no es la tercera, pero no importa. Por ejemplo, si yo uso cardholders en una oración, en la oración siguiente no cambiar ese cardholders y hablar de you, por ejemplo. Siempre ser consistentes sobre lo que estamos hablando y no cambiar el sujeto. Exactamente. Recuerden siempre que estamos hablando de un texto académico, de un párrafo académico, ¿sí? Entonces, siempre una mirada objetiva y como que, por así decirlo, en tercera persona, ¿sí? Ahí, Es muy común también poner el we should, por ejemplo, como para dar consejos y ese tipo de cosas, para ahí también evitarlos. Deberíamos hacer tal cosa y ese tipo de cosas. ¿Me lo compartís un ratito más, Cholito? Sí. Un segundo. Ahí está. Fíjate, el párrafo que sigue, o sea, el que sigue ese. Ahí está, ese mismo, sí. Fíjense ahí, eso también es un ejemplo de lo que veníamos hablando del tema del balance, ¿está? Por ejemplo, yo en el outline, ¿sí? Hice 3 ideas principales, ¿está? Yo hablé de una good nutrition, de exercise y creo que sleeping. ¿Puedes subir un poquito? Para si creas sleeping. ¿Está? Yo ahí en mi outline, que dicho sea de paso, abro paréntesis, para que no esté haciendo un outline cuando escribe un párrafo, se lo recomiendo un montón, es altamente recomendable, ¿sí? No es lo mismo escribir de cero así a mano alzada, lo que venga de las ideas de la cabeza, a tener todo bien ordenadito, en orden, con cada supporting detail, cada main idea. Eso créanme que les va a ayudar un montón. Si no lo están implementando, implementenlo porque les ayuda un montón. Siguiendo con esto, fíjense que por ejemplo en ese outline yo tengo 3 main ideas, ¿sí? Estamos hablando de cambiar algunos hábitos para que la gente pueda vivir más, por así decirlo. ¿Tá? Pongo good nutrition, exercise y sleeping. ¿Tá? Hasta ahí está todo bien, pero yo cuando voy a querer escribir del párrafo, ¿sí? Me encuentro con que si yo escribo las 3 ideas, el párrafo se me va a pasar de palabras mal, ¿sí? A lo mejor, qué sé yo, tendré 260, 280 palabras. Entonces, abajo, donde está el párrafo, decido hablar solamente de good nutrition y, si mal no recuerdo, de exercise, creo, ¿sí? Entonces, eso también son cosas a tener en cuenta. Yo puedo tener 3, 4 ideas, pero siempre ir viendo más o menos de que si se me va a pasar de las palabras, priorizar siempre las ideas con las que más me siento cómodo, las ideas que siento que más sé, que más voy a poder explicar o en las que más me voy a poder explayar y escribir solamente eso, ¿sí? Sí. Bueno, creo que si nadie tiene alguna duda, me parece que ya nos podemos ir despidiendo. ¿Alguien tiene alguna pregunta general que les haya quedado alguna duda además? Me parece que no. Bueno, les voy a dejar, digamos. Sí, eso. Voy a preguntar acerca del título. Dale, pasamos. Bien, no entendí bien lo de las mayúsculas. Bueno, lo explico rapidito para que quede.
En los títulos en inglés no es como en español, que en español ponemos solamente la primera palabra de la oración, la primera letra de la oración en mayúscula. En inglés tiene mayúsculas en los títulos, en todas las palabras que son de contenido. ¿Qué significa esto? Son palabras que tienen significado. Por ejemplo, sustantivos, adjetivos y adverbios. Todo lo que son preposiciones no llevan mayúscula porque son palabras que no tienen contenido, o sea, no tienen esa carga de significado. En esto, bueno, seguramente en el cuadernillo lo tienen, pero para que lo tengan en cuenta, las que van con mayúsculas son las que llaman content words y siempre es la primera de la palabra, obviamente, no la palabra entera. Si les parece, bueno, les dejamos el topic, lo que se nos había ocurrido a nosotros en realidad en las advantages de las smart houses, que ahora se los voy a anotar acá. Smart house. Acuérdense que son alrededor de 200 palabras. Esto siempre es 10 más, 10 menos. No pasa nada si es en 190 o 210, pero siempre hay que manejarse en esa cantidad que es la que les piden. Yo les voy a pegar mi mail también. Lo mandan a cualquiera. Mándenlo a uno solo de nosotros si pueden para que no nos confundamos y no corrijamos el mismo varias veces. Ahí les pasé mi mail. Los chicos lo dejaron un poquito más arriba, creo que yo lo había pasado igual, pero bueno. Y para los que nos están preguntando de essays y demás, hoy por el tiempo y por todo, como que pudimos ver lo de los párrafos. Vamos a estar haciendo, por lo menos, bueno, yo voy a estar haciendo y los chicos si se quieren sumar, obvio que también, haremos uno de essays desde Franja para verlos más en exclusivo a eso, que por ahí en segundo año y en tercero tienen distintos tipos de essays y cada uno tiene su estructura que es distinta, digamos, según si es cause and effect, si es opinion y demás. Eso lo vamos a ver la próxima, digamos, que bueno, ya lo vamos a estar mandando cuando lo vamos a hacer. Igual, Pau, si querés, puedes escribirme a mí, mandármelo, no hay drama. Porque claro, bueno, yo también soy tutor, así que te puedo ayudar en eso. Si tenés algún essay escrito de algún topic que hayas visto en clase y demás, también sí, a máximo menos nos puedes mandar. No tenemos un topic para darte ahora, pero si tenés alguno que quieras practicar, o si me escribieron y te podemos mandar uno por... Claro, si podés, aclararnos, bueno, si es cause and effect, si es the result y demás, eso nos avisan. Y si nadie más tiene ninguna duda, vamos terminando con este taller. Les agradecemos mucho a todos, a todas por sumarse, por participar. Esperamos que les haya sido recontra útil. Y por cualquier otra duda, ya tienen nuestros mails, tienen el Instagram de la Franja también, por si tienen alguna duda en específico. Nos la preguntan, algo que les vaya surgiendo, y si pueden, bueno, recordarles que en este fin de semana intenten escribir el párrafo y los vamos a estar recibiendo. Gracias por sumarse, gente. Gracias por sumarse. Son grandes. Son grandes. Son grandes, de verdad. Bueno, adiós. Chao, chicos y chicas. Buen fin de semana. Igualmente. Igual para ustedes. Solcito, puedes dejar de grabar si querés. Solcito se fue. Nos vemos. Adiós. Sí, Eliana, sí, sigo estando en las tutorías. ¿Por qué? ¿Tenés alguna consulta?